Ya, a ver, este examen fue pues hasta lo avanzado, ¿no? O sea, vino preguntas desde la clase uno pues hasta la clase 9. Así es. Muy bien. La primera pregunta corresponde a la clase número uno, semana uno. Dice, una enzima detecta los enlaces glucosídicos presentes en algunos principios inmediatos. ¿Cuál de los siguientes polímeros será blanco? Mira, si te dice, pues hay una sustancia, hay un principio inmediato orgánico que tiene enlaces glucosídicos. ¿Quién tiene enlaces glucosídicos? La celulosa, pues la celulosa es un polisacárido que presenta enlaces glucosídicos. Tiene sus glucosas unidos por enlaces glucosídicos. Los demás no tienen nada que ver, ¿no? Solo insulina, proteína, triglicérido, lípido, nucleótido, parte de los ácidos nucleicos. Profesor, glucosa, pero la glucosa no tiene enlaces glucosídicos, además no es un polímero, pues así es. Muy bien. Dice la 2. La transcripción consiste en obtener una secuencia de ARN a partir de ADN. Entonces, si la cadena molde es, a nosotros nos dan la cadena molde y nos dicen, determine la secuencia de ARN. Si es que hay 3' tú pones 5'. Si es que hay T, pones hay A, pones la U. Hay C, pones la G. Allá, profesor, 5' AUG. ¿Quién más puede ser? 5' AUG. Ah, mira, también podría ser la C. Uy, profe, pero la C muy corto, muy pequeño, muy chipi. Claro, porque si te dicen, pues, transcripción es sacar una copia a partir de esta cadena molde. Entonces, profe, acá a la G, 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 C, 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 a la A, se lo pone la U, a la T, 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 la a la A, T, T, se le pone U, A, y termina con 5'. Así es, por eso la clave viene a ser la A. Dice la pregunta 3. El tejido conectivo propiamente dicho, fibroso fibrilar, está constituido por gran cantidad de fibras colágenas y pocas células. Según el ordenamiento de dichas fibras, puede ser de tipo regular o irregular. Indique la alternativa correcta para el tipo regular. Profe, entonces estamos hablando del tejido conectivo propiamente dicho. Se le dice fibroso o fibrilar. Así es. Hay otro que es laxo, otro es elástico, otro es reticular. El fibroso tiene abundante colágeno, pocas células. Indique la alternativa correcta. A. Este tejido puede ser de tipo regular o irregular, según sea el colágeno de manera paralela o según sea el colágeno de manera desordenada, respectivamente. Entonces, la alternativa correcta para el tipo regular. Profe, entonces acá nos están preguntando cuándo el colágeno está de manera ordenada. Entonces la clave la sé, pues se ubica en los ligamentos y en los tendones. Sorilá dice, las fibras de elastina están rodeadas de manera paralela. No, no, acá en todo caso tendría que ser pues las fibras de colágeno. Claro, están de manera paralela. Así es, acá si en vez de elastina pusieran colágeno, ahí podría ser clave. Sus células presentan pared celular. ¿Cómo que pared celular? No, profesor, la pared celular está en las células vegetales, pues está en las células vegetales. No puede ser. También se le llama areolar. No, 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 profesor, eso está mal. Al tejido conectivo propiamente dicho. Laxo, también se le dice areolar. Ese es diferente, pues. Las fibras de colágeno están de manera desordenada en diferentes sentidos. No, profesor, eso viene a ser el irregular, ¿sí o no? Eso viene a ser de tipo irregular. Así es. Entonces la clave la C. La clave viene a ser la C. Dice la pregunta 4. En la matriz de la mitocondria se realiza el ciclo de Krebs, ya, el cual comienza con la obtención de citrato a partir de la unión del acetil-CoA y el oxalacetato, claro. Cuando el citrato, dice acá, cuando el citrato va a regenerar al oxalacetato, se libera varias sustancias. Profesor, ¿qué se libera? Bueno, pues sí se libera CO2, NADH más H, un GTP, también se libera un FAT. Pues el CoA, no, 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 profesor, el CoA no se libera, ¿no? En la regeneración no se libera el CoA. El CoA se libera
cuando te dice al comenzar, ¿no? Cuando se une el acetil con el oxalacetato. En todo caso hay que poner acá, se libera al inicio, es decir, al juntarse, así es, entonces, al juntarse, al juntarse el acetil con el oxalacetato y formar citrato, ¿sí o no? Claro, ahí es donde se libera, ahí es donde se libera el CoA, coenzima A. Bien, dice la pregunta 5. ¿El succinil CoA no libera el CoA? A ver, vamos acá con la gráfica del ciclo de Krebs. Ah, vamos por acá. A ver, ¿dónde está? Vamos por acá. Sí, ahí lo que mencionan está muy bien, ¿ya? Pero siempre hay que escoger, pues, una clave. Entonces, miren, ve, cuando se menciona el ciclo de Krebs, si acá tienes CoA y para irte a succinato tienes que liberar un CoA, pues así es. De succinil para pasar acá a succinato tienes que liberar un CoA, así es. Pero ese CoA también ha venido previamente, ¿sí o no? Por acá tiene que haber venido un paso antes, tiene que haber venido ese CoA y a partir de succinil-CoA, cuando formamos succinato, se libera el CoA. Ah, ya, ya, ya. Si nosotros consideramos eso, no, pues no habría clave, ¿no? Porque todos se liberan en el ciclo de Krebs. Así es. Pero priorizando, si nosotros lo vemos de manera resumida al ciclo de Krebs, ahí está de manera resumida, ¿ve? Cuando uno habla de manera resumida, pues, a partir del citrato se forma oxalacetato. Se libera FAT, NAT, CO2, GTP. Y no hablamos en ningún momento del CoA de manera resumida. ¿Por qué? Porque el CoA básicamente se libera acá cuando el oxalacetato se une con el acetil para formar citrato. Así es. Sí está bien lo que se menciona, que se libera CoA, sí, pero priorizando, pues, el CoA también se libera al inicio. Además, viendo la manera resumida, no, pues, marqué la A, no, pues el CO2 se libera y el CO2 todavía es, pues, es un elemento, es un producto principal que se libera. GTP, CO2, NAT y FAT, así es. Descartando también, ¿no? Así es, me olvidé de la descomposición del isocitrato. Ah, también. Ya, muy bien. Entonces, ahí pues la clave viene a ser el CoA. Muy bien. Vamos por acá. ¿Dónde está? Acá está. Vamos con la pregunta 5. A ver, dice, correlacionando cada una de los siguientes conductos. Allá, profesor. Entonces relacione los conductos digestivos con su origen y destino de transporte. O sea, profesor, por ejemplo, acá, ¿no? El conducto de Wirsum, allá. Dice, hay que buscar su origen y a dónde llega. A ver, profesor, ¿qué pasa con Wirsum? Ah, profesor, Wirsum. ¿Dónde se origina Wirsum? Dice, Wirsum se origina en los acinos pancreáticos. Claro, profesor, ¿y a dónde llega? Llega al duodeno. Ah, o sea, está bien la correlación, ¿ah? El conducto colédoco. Profesor, ¿qué pasa con el conducto colédoco? El conducto colédoco, ¿dónde se origina? En el conducto cístico, claro, ¿no? Del conducto cístico continúa el colédoco. ¿Y a dónde llega? Llega al duodeno. Así es. Profesor, Wharton, Rivinus, esteno, es a nivel de las glándulas salivales. Entonces, ¿qué pasa con Wharton? Profe, Wharton, ¿qué pasa con Wharton? Wharton se origina en la glándula submaxilar, ¿sí o no? Claro, profesor. ¿Y a dónde llega? Llega a la cavidad bucal. Caso de Rivinus es de la sublingual, caso de Stenon es de la parótida. Muy bien. Entonces la 5, la clave es la E. Vamos con la 6. Dice, la sangre que sale del corazón se dirige a todo el cuerpo y a los pulmones, ¿sí? Y al salir de la sangre no debe retornar. Claro, pues, si la sangre arterial retorna de la arteria aorta al ventrículo izquierdo. Entonces, profesor, si la sangre arterial que sale de la arteria aorta por el ventrículo izquierdo y se va a todo el cuerpo,
Pero en este caso dice que está retornando. Está retornando la sangre arterial de la arteria aorta al ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué válvula está fallando? Pues, ¿qué válvula no se cierra adecuadamente de tal manera que está permitiendo el retorno de sangre? La válvula semilunar izquierda. Y tranquilamente en las claves podría estar la válvula sigmoidea aórtica. Así es. Muy bien, entonces la clave la C. Vamos con la 7. Dice la 7. Una persona consume almidón y lo degrada hasta glucosas, las cuales van a la sangre. Pero dichos monosacáridos no pueden ir de la sangre hacia las células. Ay, 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 muy bien. Solo una persona consume almidón, sí, y lo degrada hasta obtener glucosas, ya, las cuales, es decir, las glucosas, van a la sangre. Muy bien, profesor. Entonces, las glucosas ya están en la sangre. Las glucosas están en la sangre, pero dichos monosacáridos, es decir, las glucosas, no pueden ir de la sangre a las células. O sea que se está acumulando bastante glucosa, profe. ¿Dónde se está acumulando? En la sangre. ¿Qué estructura corporal de la persona no está funcionando bien? Los islotes de Langerhans. Profesor, ¿y por qué los islotes de Langerhans? Porque los islotes de Langerhans pues forman la hormona que disminuye la cantidad de glucosa en la sangre. En este caso, ¿de quién estamos hablando? De la insulina, pues. Los islotes en las células beta forman la insulina. Entonces, profesor, esos islotes están fallando. No se está formando insulina. Por eso es que la glucosa se acumula en la sangre y no puede llegar a las células. Muy bien. Vamos por acá con la pregunta 8. Dice, cuando hacemos deporte o estamos en peligro, aumenta nuestra frecuencia cardíaca y respiratoria. Aumenta la tensión mental, se dilata los bronquios, las pupilas. Esto se debe a una hormona formada, ¿dónde, profesor? En la médula de la glándula suprarrenal. Allá, profesor, ¿qué se forma ahí? Allá, profesor, se va a formar ahí una hormona llamada adrenalina. Y gracias a la adrenalina pasa todo lo que se está mencionando. Pues así es. Muy bien. Entonces, por eso la clave viene a ser la A. Gracias a la adrenalina pasa eso. Primero, ¿no? En páncreas no hay corteza, no hay médula, ¿no? Ahí descartado páncreas. La C podría ser médula de la tiroides igual, ¿no? La médula es básicamente corteza, médula, es en el riñón y en la glándula adrenal, pues en la glándula suprarrenal. Dice la 9. En los animales hay diferentes tipos de sistema nervioso y peculiaridades. Relacione, ¿qué vamos a relacionar acá? Dice, relacione la columna izquierda de las peculiaridades del sistema nervioso y la columna derecha de los animales que lo presentan. Ajá, profesor. Entonces vamos a relacionar acá. Dice la primera 4. Allá, profesor, o sea, acá la hidra. ¿Qué pasa con la hidra? 4. Profesor, la hidra tiene protoneuronas. Así es. Profe, ¿qué pasa con la lombriz de tierra? ¿Cuál es lo peculiar? Dice 3. La lombriz de tierra y solo en la lombriz de tierra se encuentra el ganglio supra e infraesofágico. Profesor, ¿qué pasa con el caracol? El caracol, profe, el caracol, dice 2, tiene 3 pares de ganglios, ¿no? Caracol, choro, 3 pares de ganglios. En cambio, en los cefalópodos hay un centro nervioso complejo. ¿Y qué pasa por acá en la estrella de mar? Hay un anillo nervioso periesofágico. Así es, o sea, esas peculiaridades se cumplen en estos animales, pues que estamos mencionando. Muy bien, es propio de cada uno de los ejemplos. Dice la 10, luego de una profunda herida en la palma de la mano, la persona menciona que ha perdido la sensibilidad a las variaciones de temperatura. La persona describe que cada vez que toca algo caliente, profesor, cada vez que toca algo caliente no puede percibir tan rápido esa sensación, ¿no? No detecta a lo caliente. ¿Por qué? Porque ¿qué corpúsculo está fallando? El corpúsculo de Ruffini que detecta calor. Pues no se olviden eso, calor y presión duradera. Profesor, lo que viene en el penúltimo examen de admisión, Kraus. ¿Qué detecta Kraus? Kraus detecta frío. Ya, profesor. ¿Qué pasa con Pacini?
que detecta una presión incómoda, fuerte, una presión intensa. Profesor, ¿qué pasa con Meissner? Meissner detecta tacto y una presión. Así es, tacto y presión. Una presión ligera, ¿no? Si es que es intensa, Pacini, si es que es duradera, es Ruffini. Muy bien, ¿alguna consulta que tengan acerca de las claves que hemos brindado? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Listo, muy bien, muy bien. Vamos entonces con la clase de hoy día. Ya vamos a guardarle esto para enviárselo a Noiri. Noiri, ¿está despierta todavía o está durmiendo Noiri? Ahora sí, reproducción. Ya. Ah, Noiri, está despierta. ¿Y ese milagro? Obvio, profe. Ya, Noiri, si por ahora te gana el sueño, mejor me haces anfitrión, ¿ah? Seguro nos vamos a quedar hasta 12, 12 y cuarto. A ver, esto es con claves. Con claves. 11 segundos. Ya, vamos a guardar acá. Muy bien. Listo. Ahora sí, reproducción. Muy bien. Reproducción, ciclo celular y sistema reproductor humano. Bueno, pues la reproducción viene a ser el proceso por el cual los seres vivos pues van a generar descendencia. Eso viene a ser la reproducción. Profesor, hay dos formas de reproducción. Tenemos a la asexual y tenemos a la sexual. Ah, ya, profesor. ¿Qué pasa con la reproducción sexual? Ah, se dice sexual porque hay gametos, ya, esos gametos se unen, a eso se llama fecundación, también se le dice anfigonia. Hay variabilidad, la descendencia sale con variabilidad y participan dos progenitores, participa el machete y participa la hembrita. Profe, ¿qué pasa en la reproducción asexual? Dice que no hay gametos. Ah, ya, profesor, ¿no hay gametos? No. ¿No hay variabilidad? Ah, ya, profesor, ¿no hay variabilidad? No. ¿Cómo sale la descendencia? La descendencia sale igual. Ah, y participa un solo progenitor. A partir de uno se van a originar dos o más descendientes. Profesor, ¿qué pasa en los organismos unicelulares? Ah, ya, ahí se da la bipartición o división o fisión binaria. En bacterias, protozoarios como las amebas, paramecios. Tenemos por acá en algas unicelulares. Cuando decimos algas unicelulares, nos referimos pues a la euglena, diatomea, los dinoflagelados. Ahí ocurre la bipartición o división o fisión binaria. Así es. Muy bien, profesor. Entonces, ¿qué vamos a tener acá, pues? Vamos a tener, por ejemplo, en una ameba, en una euglena, esto de acá, profesor, es una ameba, una euglena, porque ellos tienen núcleo. Allá, estas células eucariotas duplican su núcleo y luego la célula va creciendo y se va partiendo, de tal manera que salen dos células hijas. Pues, Ori, ¿cómo será en una bacteria? Simplemente acá no hay núcleo, ¿no? Acá hablamos del ADN o del nucleoide, ¿no? ¿Qué pasa con ese nucleoide? Ese nucleoide, profe, se divide en dos, luego la célula se parte y cada célula hija por acá se origina, o las dos células hijas siguen teniendo la misma cantidad de nucleoide. Eso es bipartición. Profesor, ¿qué pasa en la gemación? Ah, dice que la gemación ocurre en las levaduras. Ah, profesor, acá está una levadura, ve. ¿Qué hace la levadura? La levadura duplica su núcleo. Mira, acá está el núcleo. Profesor, y acá el núcleo se ha duplicado, ve.
Ah, ya, profesor, este núcleo duplicado cogiendo un poquito de citoplasma de membrana se va hacia la parte externa. ¿Y cómo se llama esa estructura? Esa estructura se llama yema. Ah, ya, profesor, la yema se desprende de esta célula, sí. Y esa yema se desprende y va a originar pues a un nuevo organismo, a una levadura. Profesor dice que no hay variabilidad y yo veo que hay variabilidad ya que esta es levadura grande, esta es levadura pequeña. Claro, pues no. Al inicio es pequeña, pero luego crece y se parece a la grande. De tal manera que no va a haber variabilidad. Así es. ¿Qué pasa con la esporulación? Dice que la esporulación se da en los protozoarios. Profesor, pero acá puso protozoarios, sí. Amebas, paramecios. Hay otros protozoarios como los plasmodium o los plasmodios que hacen lo siguiente, miren, ve. Profesor, acá tenemos una célula. ¿Qué pasa con esa célula? Allá, profesor, esa célula vamos a tener que tiene su núcleo y ese núcleo se va duplicando. Ah, ya, profesor. Esa célula tiene su núcleo y ese núcleo se duplica. Profe, ¿qué va a pasar con ese núcleo que se ha duplicado? Allá, profesor, otra vez se vuelve a duplicar y así otra vez se vuelve a duplicar, profesor, de tal manera que acá hay varios núcleos que cogen un poquito de membrana, de citoplasma y se van a desprender, mira, ve. Allá, profesor, esos núcleos se van a desprender, sí. Ya, profesor. ¿Y qué salen? Pues salen unas células llamadas esporas. Profe, ¿qué pasa con esas esporas? Esas esporas se liberan y van a originar pues a nuevas células llamadas plasmodium. Así es. Ah, entonces por eso se llama esporulación, porque participan las esporas. Vamos por acá. ¿Qué ocurre en los organismos pluricelulares? Profe, la propagación vegetativa o reproducción vegetativa ocurre en las plantas, de manera natural y de manera artificial. De manera natural, profe, acá tenemos a la planta fresa. Ahí está la planta fresa. Esa plantita fresa forma por acá un estolón, miren, ve. ¿Qué pasa con ese estolón? Ese estolón crece, 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 crece y sale por acá una nueva planta fresa. Profesor, ¿qué pasa con el estolón? El estolón crece, 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 crece y sale por acá una nueva planta fresa. Gracias a esta ramita llamada estolón se está originando una nueva planta fresa. ¿Qué pasa en la papa? Allá, profesor, acá está la planta papa, ahí están sus hojas, su tallo. Lo que nosotros comemos de la papa, en la papa sancochada, pues ese tubérculo viene a ser un tallo, es un tallo de almacenamiento. La raíz se encuentra más adentro, ¿ve? Estas prolongaciones que están más abajo, estos filamentos vienen hacia las raíces, pues. Profe, entonces acá, ¿qué pasa a partir del tubérculo? Ese tubérculo tiene un ojito, tiene una yemita. Entonces, ¿qué pasa con esa yemita? Profesor, a partir de esa yemita sale una nueva plantita. Sale por acá una nueva papa. A partir de esa yemita está saliendo por acá una nueva papa. Así es. Entonces, en la papa participan los tubérculos para originar a una nueva planta, mientras que en la fresa participa el estolón. Los estolones, en la papa participan los tubérculos, en la cebolla participan los bulbos. El bulbo es similar a un tubérculo, pues. A partir del tubérculo sale una papa, a partir del bulbo sale una nueva planta llamada cebolla. Profe, ¿qué pasa por acá en los helechos, gramíneas como el maíz, el pasto y en el plátano? Miren, acá está un helecho. Ese helecho tiene su hoja, ahí está su hoja, profesor, su fronda. Por acá tiene su tallo se llama rizoma y más abajo tiene la raíz. Entonces, ¿qué pasa con ese rizoma? Profesor, ese rizoma crece, crece, crece y sale por acá un nuevo helecho. Ese rizoma crece, crece y sale un nuevo helecho. Ese rizoma crece, crece, crece y sale por acá un nuevo helecho. Entonces, a partir del rizoma te está saliendo nuevos helechos. Lo mismo en el pasto, en el maíz, en el plátano. Así es. Eso es de manera natural. Allá, profe. Y de manera artificial es cuando el ser humano participa, pues. ¿Qué hace el ser humano? Miren, el ser humano agarra por acá una plantita. Esto se da en el limonero, por ejemplo. Profe, agarra la ramita y lo dobla y esa rama doblada lo lleva al suelo. Ah, profesor. Y de una vez que comienza acá a enraizar, es decir, a formar una nueva plantita, ahí lo corta. Ya, a eso se llama a codo, porque acá se observa como un codo, miren, ve. Ahí está, profesor, como un codo, sí.
A eso se llama reproducción de manera artificial, propagación vegetativa de manera artificial por acodo. ¿Y cuándo se dice esqueje o estaca? Cuando el ser humano agarra una ramita y esa ramita, ese tallito, esas hojitas, lo lleva al suelo. Profesor, ¿y qué va a pasar en el suelo? Vamos a tener pues que en el suelo, a partir de esa ramita, a partir de ese esqueje, de esa estaca, se origina una nueva plantita. Ah, ya, a eso se llama esqueje o estaca. Profesor, ¿y qué pasa con el injerto? Ah, el injerto no es tanto una forma de reproducción, ¿no? Porque es básicamente cuando se une, pues, la parte superior del tallo de una planta con la parte inferior del tallo de otra planta. Si nosotros queremos producir, por ejemplo, pues buenas paltas, acá se van a originar los frutos. Profesor, pero el xilema de la paltita no es tan buena, entonces buscamos el buen xilema de otra plantita. Ah, ya, profesor, y eso simplemente lo pegamos y hacemos pues que esto sea compatible, ¿no? De tal manera que el agua que sube por este tallo, por este xilema, pueda llegar acá a las hojitas y sobre todo pues, bueno, a las hojitas, ¿no? Para hacer fotosíntesis, luego ya los compuestos orgánicos se van a ir a los frutos, pues así es. Muy bien, entonces eso es de manera artificial. Muy bien, profesor. Vamos por acá. Propagación vegetativa es en organismos pluricelulares. Otro caso, esporulación. Dice que la esporulación se da en los hongos. Allá, profesor, ¿qué pasa por acá en este hongo sombrero como el champiñón? Tiene su esporangio y a partir de ese esporangio salen las esporas y una espora origina a un nuevo hongo. Entonces, de cada espora que cae, ¿qué va a salir, profesor? Va a salir un nuevo hongo. Así es. Entonces, gracias a las esporas, se están originando nuevos hongos por esporulación. ¿Qué pasa por gemación, profesor? Pero ya vimos esporulación, gemación, claro. Hemos visto esporulación y gemación, pero en organismos unicelulares. Ahora vamos a ver en organismos pluricelulares. Ya está la esporulación en hongos. Dice la quemación en los nidarios como las hidras, en los poríferos como la esponja de mar. Miren, acá está una hidra. Profe, ¿qué pasa con esta hidra? Forma su yemita y a partir de esta yemita sale una nueva hidra. Vamos por pasos. Profesor, acá está una hidra. Esa hidra va a formar acá un chinchoncito, una yemita. ¿Qué pasa con esa yemita? Esa yemita se desprende, profesor. Esa yemita se desprende. ¿Y qué sale? Una nueva hidra. Profesor, pero es pequeña, no se parece. Claro, luego cuando crece sí se va a parecer pues a la otra. Así es, eso es por gemación. Por fragmentación, regeneración. Ocurren los platelmintos como la planaria y también en los equinodermos como la estrella de mar. Ah, y también en los anélidos. En los anélidos, profesor, como los poliquetos. La lombriz de mar es un poliqueto, sí. O sea, cuando hablamos de anélidos, hay sanguijuela, lombriz de tierra y también hay lombriz de mar. Hay a la lombriz de mar, los poliquetos tienen esta forma de reproducción. Veamos qué pasa en la planaria. Profesor, ¿qué pasa con la planaria? Mira, acá está la planaria. A esa planaria se le hace corte. Puede ser, lo puede hacer de manera natural o nosotros podemos inducir a eso, ¿no? Simplemente acá cortamos con una cuchilla o con una guilet, de la parte central se va a regenerar, ¿no? No es al mismo tiempo, no es pues cuestión de días, 4, 5, una semana, profesor, y de la parte central se origina la parte superior, la parte inferior. De la parte superior se va a originar la parte inferior y de la parte inferior se va a originar pues la parte superior y así a partir de una planaria sale una, dos, tres planarias. Eso es fragmentación, regeneración. Profe, ¿qué pasa con la reproducción sexual? Ya dice la reproducción sexual. En la reproducción sexual vamos a tener gametos. Sí, profesor, en la reproducción sexual hay gametos. Esos gametos tienen que juntarse, eso se llama fecundación. O también se le dice anfigonia. Va a haber variabilidad, sí, en la descendencia. Nosotros nos parecemos a nuestros padres, sí, profesor, más no somos iguales. Hay variabilidad y participan dos progenitores. Profesor, participa el macho y participa la hembra. ¿Qué hace el machito? Forma el espermatozoide. ¿Qué hace la hembrita? Forma el óvulo. Ay, profesor. ¿Y qué pasa con esos gametos? Esos gametos se juntan, pues.
Esa unión se llama fecundación y a raíz de la fecundación de la anfigonia sale el cigoto. Ese cigoto es una célula que se divide, pasa por todo un proceso embrionario y sale un nuevo ratoncito que se parece a los padres, pero no es igual a los padres, pues. Ah, muy bien, profesor. Se diferencia en el tamaño de la cola, del bigote, de la oreja, alguna manchita por ahí, color de ojos, etcétera. Así es, de todas maneras hay variabilidad en la descendencia. Eso es reproducción sexual. Pregunta, ¿en la reproducción sexual necesariamente participarán dos progenitores o puede participar solo uno? ¿Qué dice? Uy, ¿están ahí o no están ahí? Profe, eso es partenogénesis, ¿no? No, 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 aparte de la partenogénesis. Autofecundación en reptiles, no. Lo que pasa en reptiles es que a la lagartija no se le puede cortar la cola y a partir de la cola que ha perdido puede regenerar, ¿no? Pero más la cola no puede formar a un reptil, eso no es reproducción. Claro, en la tenia, ¿sí o no? La tenia hace autofecundación. O sea, mírenme, los animales hermafroditas son macho y hembra a la vez. Profesor, ¿qué pasa con la lombriz de tierra? Ya, mira, hay una lombriz de tierra. Imagínate que estos peces sean lombrices. Ya, esta lombriz de tierra es macho y hembra a la vez. Esta lombriz de tierra también es macho y hembra a la vez. Profe, pero es hermafrodita, pero solita no puede reproducirse. Necesita de su acompañante. De tal manera que esta lombriz le da espermatozoides a esta lombriz y esta lombriz le da espermatozoides a esta lombriz. Ah, o sea, reproducción sexual, pero participan dos. Lo mismo en el caracol. Lo mismo en la planaria. O sea, son hermafroditas, pero necesitan de pareja. En cambio, ¿qué pasa con la tenia? La tenia es hermafrodita y solita se reproduce por autofecundación. Así es, solita se reproduce la tenia. O sea, cuando decimos dos progenitores, por lo general no. En la tenia no cumple eso. Muy bien, vamos por acá con la fecundación. Fecundación interna cuando los gametos se están juntando dentro de la hembra. Profesor, viene por acá el macho, viene el gallo y se pone encima de la gallina. Hay una posición cloacal y le va a pasar pues sus espermatozoides. Ah, ya, de tal manera que esos espermatozoides van a buscar al óvulo. ¿Y dónde se va a dar la fecundación? Dentro de la hembra. Como se está dando dentro de la hembra, a eso se llama interna. Profesor, ¿qué pasa en la fecundación externa? Los gametos se van a juntar en el agua. El óvulo que bota la hembra, los espermatozoides que bota el macho, ¿dónde se juntan? En el agua. A eso se llama fecundación externa. Así es. Profe, dice acá, los animales según el nacimiento. ¿Ya? Los animales según el nacimiento pueden ser vivíparos, como en el primer caso, acá están los mamíferos. Se dice vivíparos porque nacen del vientre de la madre. Es decir, en el útero de la madre hemos estado por un buen tiempo formándonos. Ah, ya, por eso somos vivíparos. ¿Qué pasa con los ovíparos? Dice acá, los ovíparos nacen de un huevo que su madre pone en un nido. O sea, el desarrollo embrionario se va a dar dentro de un huevo y ese huevo está fuera de la madre. Profe, en los vivíparos, ¿dónde se da el desarrollo embrionario? Dentro de la madre, en el útero. En los ovíparos, como aves y reptiles, ¿dónde se da el desarrollo embrionario? Fuera de la madre, en un huevo que tiene cáscara. Ahí se va a dar el desarrollo embrionario. Allá, profesor, ellos son ovíparos, sí. Y la combinación, pues, ovovivíparos. Solo sea acá, ovo, va a haber huevo con cáscara, sí. Pero ¿dónde va a estar ese huevo? Pues, dentro del cuerpo de la madre. Ah, ya, los animales ovovivíparos se mantienen en el huevo. Ah, ya, ese huevo está dentro del cuerpo de la madre. Justo cuando eclosionan, ahí salen las crías, pues. Eso se da a nivel de la serpiente de cascabel, a nivel del tiburón, a nivel del caballito de mar. Ah, ya, o sea, el huevo va a estar dentro de la madre, por eso es ovovivíparos. En cambio, en los ovíparos, el huevo se encuentra fuera de la madre. Muy bien, veamos la metamorfosis. ¿Qué decimos acerca de la metamorfosis? Dice que la metamorfosis también se le llama, pues, desarrollo indirecto. A ver, profesor. Entonces, ¿hay desarrollo directo e indirecto? Sí. ¿A qué se llama desarrollo directo?
Desarrollo directo es cuando el pequeñito, por ejemplo, una arañita, crece la arañita. Profesor, sigue creciendo la arañita, pero nada más aumenta de tamaño, pues. La arañita tiene 4 patas, y la arañota más grande también va a tener 4 pares de patas. Profe, tiene 2 segmentos, cefalotórax y abdomen. Acá también el mediano y el grande también va a tener 2 segmentos. A eso se llama desarrollo directo. El pequeñito se parece al mediano al adulto. En cambio, ¿qué pasa con el desarrollo indirecto? Hay cambios, pues. Hay cambios desde el huevo hasta la forma adulta. Eso es desarrollo indirecto. Se cumple en insectos, anfibios, moluscos, crustáceos, nidarios, equinodermos, tunicados, más conocido en los insectos y en los anfibios, pues. Dice, hay cambios estructurales hasta llegar a la forma adulta. A partir del huevo hay un montón de cambios, profesor. Se forma la larva, la pupa y por acá sale la mariposa adulta. Entonces, hay cambios hasta llegar a la forma adulta. Acá también, miren, ve. Profesor, ¿qué pasa con estos huevitos? Estos huevitos se convierten en renacuajos, güey. ¿Qué pasa con esos renacuajos, profesor? ¿Esos renacuajos qué pasa? Allá, profesor, ahora van a perder su colita y van a ser adultos. O sea, están cambiando, güey. Allá, a esos cambios se llama metamorfosis. Es un desarrollo indirecto. Profe, ¿qué decimos acerca de la partenogénesis? Allá, dice que la partenogénesis viene a ser el origen de machos a partir del óvulo sin fecundar. Allá, profesor, ¿cuándo se originan los machos a partir del óvulo sin fecundar? Eso se llama partenogénesis. ¿Dónde se da la partenogénesis? En abejas, avispas, hormigas, termitas, comegenes. A ver, profesor, ¿qué vamos a tener acá? Miren, la hembrita tiene células diploides con 2N igual a 32, pues. Muy bien, profesor. O sea, sus células son diploides. 2N igual a 32, sí, profesor. ¿Y qué pasa por acá con el machito? El machito, el zángano. Profesor, ¿qué pasa con el zángano? Sus células, ¿cómo son? Haploides con N igual a 16. Muy bien, profesor. Entonces, vamos a tener acá que una célula germinal, acá dice célula somática, porque las células somáticas pues son las células de todo su cuerpo. En cambio, una célula germinal va a estar en sus gónadas y esa célula germinal que está en sus gónadas, G de gónadas, esa célula va a hacer pues meiosis. Y cuando hace meiosis forma células haploides que se llaman óvulos. ¿Y qué tienen los óvulos? Son gametos con N igual a 16. Por eso los óvulos son gametos con N igual a 16. Muy bien. Entonces, el machito, el machito, todo su cuerpo tiene células haploides. Profesor, pero en su testículo, ¿qué va a haber en su testículo? Ya, en su testículo vamos a tener todas sus células haploides, sí. Pero en ese caso ya no hace pues meiosis. ¿Qué hace? Mitosis. O sea, en su testículo hay células germinales con N igual a 16. ¿Y qué van a formar, profesor? Van a formar el espermatozoide con N igual a 16 por mitosis. Muy bien. ¿Qué pasa cuando se une el espermatozoide con el óvulo? Profe, se forma el número diploide 2N. 2N igual a 32, sí. Cigoto. Y a partir de ese cigoto, por todo un proceso embrionario, se forman las hembritas. ¿Cómo son las hembritas? Todas sus células van a ser con 2N igual a 32. Profesor, así entonces se originan las hembras. ¿Y cómo salen los machos? A partir del óvulo sin fecundar por partenogénesis. Este óvulo sin fecundar se comporta como un cigoto. Y a partir de ese cigoto, ¿quién sale, profesor? Sale un macho. Así es, eso es partenogénesis. Nuevamente, la reproducción sexual hace posible que se originen las hembras. Profesor, la hembra viene de la fecundación, ¿sí? Unión de óvulo y el espermatozoide. ¿Eso es reproducción sexual? Sí. Profesor, se forma el cigoto y a partir de ese cigoto, por todo un proceso embrionario, sale una hembrita. Chévere, profe. ¿Qué pasa con los machos? ¿Cómo salen los machos? Los machos salen a partir del óvulo sin fecundar. O sea, ese óvulo que formó la hembrita. Ese óvulo no se fecunda. Ese óvulo se comporta como un cigoto. Y a partir de ese cigoto se divide, se divide, se divide y sale un machito. El proceso por el cual a partir del óvulo sin fecundar sale un macho, a ese proceso se llama partenogénesis. Así es.
Y si a partir de este óvulo que se comporta como un cigoto con n igual a 16 se origina un macho, ¿cómo son las células de ese machito? Pues todas las células del macho, ¿cómo van a ser? Van a ser haploides, n igual a 16. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí, señoritas, caballeros? ¿Ya se duermen o todavía no duermen? ¿No hay preguntas? Muy bien. Avanzamos un poco más, ya están con sueño. Ustedes dirán, hemos visto todo lo que es reproducción, ahora nos tocaría ver ciclo celular, pues. Noiri dice, sí, sí, avancemos, go, go, ahorita se va a dormir. Noiri, Noiri, cuidado que te duermas, o sea, de ahí quién va a cerrar sala. Noiri, no vale dormirse. Ya, avanzamos un par de diapositivas más, ya, muy bien. Vamos por acá, miren, el ciclo celular viene a ser pues una serie de eventos por las que pasa la célula. Ah, ya, ya, profesor. Y cuando se hace ciclo celular, ¿qué se forma? Se forman nuevas células. Ah, ya, muy bien, profesor. Entonces, el ciclo celular es una serie de eventos por las que pasa la célula y permite que se formen nuevas células. Muy bien, profesor. El ciclo celular consta de dos grandes eventos, la interfase y la división, la mitosis. ¿Qué hay en la interfase? En la interfase hay G1, S y G2. Y vamos a tener la división, que primero se divide el núcleo, cariocinesis, y luego se divide la célula, el citoplasma, citocinesis. Ah, ya, profe. Entonces, el ciclo celular tiene dos grandes eventos, la interfase y la división. En la interfase hay G1, S y G2. G viene de gap, GAP, gap. Gap viene a ser espacio. Allá, profesor, entonces acá GAP, no GAP, gap. ¿Gap qué es? Gap es espacio. Allá, profesor, gap es espacio, pues. El espacio que se encuentra el espacio que se encuentra entre la división y la fase S, gap uno. El espacio que se encuentra entre S y la división, gap 2. Ahora, profe, ¿qué pasa en la fase S? Ah, en la fase S, S viene de síntesis. ¿Qué se va a sintetizar? El ADN. A eso se llama replicación del ADN. Lo que vimos, ¿no? En la tercera clase, que la topoisomerasa, que la helicasa, que la primasa, que la DNA polimerasa, que la ligasa. Y de tal manera que a partir de un DNA se forma dos DNA. Eso pasa en la fase S. Ahora, algunas células no se dividen. Las células que no se dividen se encuentran en G0. Profesor, ¿y qué es G0? Es una G1 prolongada. Es decir, cuando la célula siempre va a estar en G1 y no se va a mover de G1, a eso se llama G0. O sea, la célula está en G1, profesor, y en todo momento va a estar en G1. ¿A eso cómo se dice? A eso se dice G0. A eso se llama G0. Ah, ya, profe. Se dice G0 cuando la célula no se divide. Es una G1 prolongada. Dice, ¿quiénes se encuentran en G0? Las neuronas, los miocitos, los eritrocitos. Son células que no se dividen, se encuentran en G0. Así es, las neuronas, las células musculares, los miocitos, las fibras musculares, también los eritrocitos, los glóbulos rojos. Bien. Profe, ahora a lo largo del ciclo celular hay puntos de control, pero con mayor notoriedad entre la G1 y S, un punto de control. Entonces, ¿qué hay acá, profesor? Hay una PC. ¿Qué viene a ser PC? Punto de control. ¿Dónde más hay otro punto de control, profesor? Acá, entre la G2, entre la G2 y la M. Profesor, otra PC, sí, punto de control. Ah, profesor, ¿qué quiere decir con esto de puntos de control? Pues que todo tiene que estar bien en la G1 para pasar a la fase S.
Todo tiene que estar bien en la G2 para pasar a la fase M. Esos son los puntos de control. Ah, mira, mira, puntos de control entre la G1 y S. Profesor, entre la G1 y S hay un punto de control. Otro punto de control entre la G2 y M. Profesor, entre la G2 y M hay otro punto de control. ¿Y quiénes regulan estos puntos de control? Dice que unas proteínas llamadas ciclinas y también las quinasas dependientes de ciclinas. Entonces, esas proteínas son las que regulan los puntos de control. Así es. Ellas determinan que todo esté ok en la G1 para pasar a la S. Determinan que todo esté ok en la G2 para pasar a la fase M de división. Muy bien, acá un poquito más detallado, pero aún así, estas diapositivas de acá son las más detalladas. Así es. Allá, profe, entonces acá el ciclo celular un poquito más detallado. Acá está la división y acá está la interfase. En la interfase hay tres eventos, G1, S y G2. Profe, ¿qué pasa en la interfase? En la interfase tenemos G1, S y tenemos G2. Ah, ya, ya, muy bien, profesor. En la interfase hay G1, S y G2. Chévere, profe. ¿Qué pasa en la G1? Pues allá la célula que es pequeña va a crecer. Ah, profesor, ¿y por qué crece la célula? Porque dice ha aumentado la cantidad de organelas, pues enzimas, otras moléculas. Si por ejemplo acá hay 1000 mitocondrias, ahora acá va a haber 2000 mitocondrias. Por eso la célula se ve más grande. Si acá hay 1500 ribosomas, ahora acá va a haber 3000 ribosomas. Como aumenta, como se duplica el número de organelas, la célula también se ve más grande. Eso es G1. Profe, ¿qué pasa en la fase S? Ah, ya, S viene de síntesis. ¿Qué se sintetiza? ¿Qué se duplica? El ADN y las proteínas histonas. Allá existe ahora dos copias de la información genética. Profesor, ¿qué pasa en la fase S? Miren, ve. Antes de la fase S, antes de la fase S, profesor, así va a estar la cromatina, pues. Ahí está la cromatina. Ah, ya, profesor. Y también hay histonas, ¿no? Lo que acá estamos poniendo básicamente es el ADN. Ah, ya, profesor. ¿Cómo está la cromatina? Simple. Ahora, miren, ve, después de la fase S, mira cómo está la cromatina, pues. Allá, profesor, acá está la cromatina. Ah, ya, profesor, pero ¿qué ha pasado con la cromatina? La cromatina se ha duplicado. Ahí está, esa viene a ser entonces una cromatina doble. Acá arriba, antes de la fase S, ¿qué hay? Cromatina simple. Profesor, acá abajo, ¿qué hay? Cromatina doble. Ah, ya, profesor. Eso viene a ser entonces la fase S. Así es. Muy bien, profesor. ¿Y qué pasa después de la fase S, pues? En la fase S se duplica el ADN, en general la cromatina, también los centriolos. Y luego en la G2 la célula ya acumula enzimas, energía. Por eso dice acá, ¿no? Las estructuras necesarias para la división empiezan a amontonarse. ¿Qué estructuras, profesor? Enzimas, energía, para que pueda darse el proceso de división. Dice acá, los cromosomas empiezan a condensarse. Debería decir las cromatinas, porque estas estructuras son cromatinas. En la interfase se habla de cromatinas. Ah, en lo que es pues metafase, anafase, ahí recién se dice cromosomas. Entonces, ¿qué pasa en la G2? Las cromatinas comienzan a condensarse. Profesor, vamos a la división profase, metafase, anafase, telofase, citocinesis. Sí. Ah, ya, profesor, eso lo vamos a analizar luego con más calma. El hecho es que al final de la mitosis se da la citocinesis. ¿Y qué pasa con el citoplasma, con la célula? Se divide en dos. Ah, ya, profesor. Y a partir de una de ellas nuevamente se hace G1, que la célula crece, que el ADN se duplica, y así sucesivamente se da el ciclo celular. Muy bien, terminamos con esta diapositiva. El cromosoma es la cromatina condensada. Miren, esta estructura de acá es cromatina. Cuando esta cromatina se condensa, se hace más pequeño, se llama cromosoma. Ah, ya, profesor. Entonces, el cromosoma dice que es la cromatina condensada. Y ese cromosoma puede ser simple o puede ser doble. Profesor, ¿por qué se dice cromosoma simple? Porque tiene una cromátide. ¿Por qué se dice cromosoma doble? Porque tiene dos cromátides. Tanto el cromosoma simple como el cromosoma doble que tienen en la parte central. En la parte central tienen una bolita llamada centrómero.
Ahí está el centrómero. Profesor, ¿qué pasa con ese centrómero? Ese centrómero va a tener una parte externa. ¿Cómo se llama la parte externa? La parte externa se llama cinetocoro. El centrómero es la bolita que está en la parte central y la parte externa, el borde del centrómero se llama cinetocoro. Toda la bolita es centrómero. ¿Y cómo se llama el borde? El borde se llama cinetocoro. Ahora, ese centrómero divide al cromosoma en dos brazos. El que está arriba es brazo P y el que está abajo es brazo Q. Acá arriba tenemos dos brazos P y acá abajo tenemos dos brazos Q. Los extremos del cromosoma que protegen, evitan que los cromosomas se peguen entre sí, son los telómeros. Muy bien, no se olviden, el cromosoma siempre tiene una cromátide, el cromosoma doble tiene dos cromátides. Profesor, ¿qué pasa si analizamos ahora los cromosomas según la longitud de sus brazos? El brazo P es llamado brazo corto, brazo Q es llamado el brazo largo. Profesor, ¿qué pasa cuando P es igual a Q? A ese cromosoma se llama metacéntrico. ¿Qué pasa si P es menor que Q? Q es más grande, se llama submetacéntrico. Profesor, ¿y qué pasa si P es mucho, mucho, mucho menor que Q? Allá, a ese, ¿cómo se le llama? A ese se le llama acrocéntrico. Profe, ¿y qué pasa si P es igual a cero? Ah, no hay P, profesor, solo hay Q. A ese cromosoma se llama telocéntrico. Y este cromosoma telocéntrico está ausente en los humanos. No está presente en los humanos este telocéntrico. Así es. En todo caso hay que ponerle por acá. Profesor, ¿qué pasa con este telocéntrico? Hay que ponerle acá. Dice que está ausente. Vamos a poner acá ausente en los humanos. Así es, vamos a ponerle arribita, ¿ya? Entonces, profesor, ¿qué pasa con ese telocéntrico? Ese telocéntrico no está en los humanos. En los humanos hay metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico. El telocéntrico puede estar en el chimpancé, en otros mamíferos, en las aves. Allá, profesor, no en humanos. Así es. El telocéntrico no está presente en los humanos. Muy bien, listo. Ahora vamos a ver en la parte inferior. En la parte inferior, mira lo que tenemos. Pues allá, profesor, en la parte inferior vamos a tener, dice que la división puede darse por mitosis o puede darse por meiosis. Así es. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿qué tenemos por acá, profe? Dice la división se da por mitosis o se da por meiosis. Así es. Ah, ya, profe. Entonces, ¿cuándo se da la división por mitosis? Pues, ¿o en qué células se da la división por mitosis? Dice que se da en las células somáticas. ¿Y quiénes son las células somáticas? Células presentes en todo nuestro cuerpo. Profe, ¿qué pasa con la meiosis? Se realiza en células germinales. ¿Y dónde están las células germinales? Las células germinales se encuentran en las gónadas, ovarios, testículos. Allá, gónadas de los animales, ¿no? La masculina, testículo, la femenina, el ovario. Gónadas de las plantas. Profe, ¿qué pasa con el pistilo? Allá está en las flores la parte femenina y el estambre viene a ser pues la parte masculina. Entonces ahí se da la meiosis. Ah, ya, profe. Mientras que la mitosis en cualquier parte del animalito, célula somática, o en cualquier parte de la planta, ¿no? En su raíz, en su tallo, en su hoja, ¿qué se da mitosis? Profe, ¿qué dice por acá? En organismos pluricelulares, la mitosis permite el crecimiento y la reparación de tejidos, mientras que en organismos unicelulares permite la reproducción. Miren, ve, esta célula, profesor, ha hecho mitosis. Allá, si esta es una célula epitelial nuestra, a partir de una célula salen dos células hijas. En la piel, profesor, a partir de una célula nuestra salen dos células hijas. A partir de una célula salen dos células hijas. Sí, profesor. Ah, ya, pero eso en nosotros es pues para poder crecer, para poder reparar tejidos, sí. Pero si ese proceso de mitosis lo hace un protozoario, un algo unicelular, ya, profesor, acá a partir de una célula por mitosis salen dos células.
Entonces en ese caso, en ellos no es pues para crecer, para reparar tejidos. En ellos se está haciendo la mitosis para poder reproducirse, pues. Por eso dice acá, en organismos unicelulares la mitosis permite la reproducción, mientras que en los organismos pluricelulares es para crecer y reparar tejidos. Profesor, ¿y para qué se hace la meiosis? Para formar gametos, pues. En el ovario se va a formar el óvulo, el ovocito 2. En el testículo se formarán los espermatozoides, en el pistilo la ósfera y en el estambre el anterozoide. Muy bien. Profesor, ¿qué pasa en la mitosis? Dice que a partir de una célula diploide 2N, ¿qué se forman? Dos células que también van a ser diploide 2N iguales. A partir de una célula 2N, por todo un proceso de mitosis que se forman, dos células que también van a ser diploides y van a ser iguales. Profesor, ¿eso viene a ser mitosis? Sí. ¿Y qué pasa en la meiosis? Dice que en la meiosis, a partir de una célula diploide 2N, se van a formar cuatro células haploides N diferente. A partir de una célula diploide 2N, se van a formar cuatro células haploides. A partir de una célula 2N, ¿qué se van a formar? Cuatro células haploides diferentes. Eso viene a ser la meiosis. Muy bien. Hasta ahí alguna pregunta que tengan. Ya mañana vemos división por mitosis, por meiosis, reproducción en plantas, caso humano. Sí, sobre eso lo vemos en una hora, hora y media. Y media hora vamos a tener para las preguntas. Pues así es. Muy bien, todo bien, todo bien, todo bien. Yulexis, milagros entra Yulexis. A Yulexis le veo en clase los jueves nomás, los viernes de vez en cuando. Hoy es jueves, dicen. Ahí estamos jueves ya, ¿no? Ya, pues será, pero hoy día a las 6, pues, así es. Y solo entra Bio y Alexis. Su carambas. Muy bien. Entonces, nos vemos. Si no hay preguntas, nos vemos mañana a las 6. También RB. Ya. Ya, muy bien. No sabes espiar, me dice. Ya, muy bien. Listo.